Hola amigos, y seguimos con este especial de cardiopatías congénitas del adulto y hoy vamos a hablar de la comunicación interventricular. Cardiotips Podcast. Los defectos septales ventriculares constituyen cerca del 20% de todos los defectos cardíacos congénitos y se presenta aproximadamente de 3 a 4 niños por cada 1000 nacidos vivos. Podemos dividir ese septum interventricular en 3 componentes principales: entrada, zona trabecular y salida, que colindan todos con un pequeño tabique membranoso situado justo por debajo de la válvula aórtica. Entonces hagamos de cuenta que hay una pared en la cual hay una zona membranosa, hay una zona de entrada, hay una zona de salida y una zona trabecular. Y dependiendo en donde tenga el defecto, pues va a ser una comunicación interventricular del tracto de entrada, del tracto de salida, perimembranosa o muscular. Las comunicaciones interventriculares se producen en diversas zonas del tabique, como lo estábamos mencionando, y académicamente existen 4 tipos de comunicación interventricular: la infundibular, la perimembranosa, la interventricular del septum de entrada y la comunicación interventricular muscular. Esta comunicación interventricular infundibular, que es la número 1, en general es cuando este orificio tiene partes del septum ventricular donde deben unirse justo debajo de la válvula pulmonar y debajo de la válvula aórtica. Algunos le dicen la comunicación interventricular inlet y la comunicación interventricular outlet. Seguimos con la comunicación interventricular perimembranosa, y este es un orificio en la sección superior del septum ventricular, justo en su patrón de referencia con la válvula aórtica. Tenemos el tercer tipo, que es la comunicación interventricular del septum de entrada, y este es un orificio en el septum cerca donde la sangre entra a los ventrículos a través de la válvula tricúspide y de la válvula mitral. Este tipo de comunicación interventricular también puede ser parte de otro defecto cardíaco llamado como la comunicación aurículo-ventricular. Y la última modalidad de comunicación interventricular es la variante muscular, y esto es cuando el orificio o la comunicación está en la parte inferior muscular del septum ventricular y es la del tipo más común de comunicación interventricular. Respecto al tamaño de la comunicación interventricular, podemos clasificar estas comunicaciones como restrictiva o no restrictiva, y también podemos definir cómo se compara esta comunicación interventricular respecto a la base aórtica o al diámetro de esa base de la raíz aórtica. Si el diámetro de la comunicación interventricular es de tipo restrictivo, tenemos un defecto de menos del 25% de esta base de la aorta ascendente. Si el diámetro de la restricción es moderada, puede estar entre el 25 y el 50% de la base de la raíz aórtica, y el que no es restrictivo sobrepasa 50% del diámetro aórtico. Ahora, también podemos clasificar si esta comunicación interventricular es restrictiva, moderadamente restrictiva o no restrictiva, dependiendo a la relación entre la presión sistólica de arteria pulmonar y la presión sistémica, y también respecto al QPQS, que es ese cociente entre el gasto pulmonar y el gasto sistémico, que normalmente debe ser 1 para definir qué tanto flujo pulmonar o flujo en cavidades derechas está aumentado respecto al izquierdo. Y si tenemos una comunicación interventricular restrictiva, genera un gradiente de presión significativo entre el ventrículo izquierdo y derecho, con un cociente entre la presión sistólica pulmonar y aórtica menos de 0.3, y provoca un cortocircuito reducido, o sea, un QPQS de menos de 1.4 a 1. Si la comunicación interventricular es moderadamente restrictiva, este QPQS, que es la relación en gasto pulmonar versus el sistémico, ya puede estar entre 1.4 y 2.2, y el cociente entre la presión sistólica pulmonar y aórtica es inferior a 0.66. Y si es una comunicación interventricular no restrictiva o extensa, produce un cortocircuito importante, o sea, un QPQS mayor de 2.2, y el cociente entre la presión pulmonar y aórtica usualmente es superior a 0.66. Eso es respecto a si es restrictiva o no. Ahora,
La comunicación interventricular genera una hipertensión pulmonar que siempre es significativa cuando tenemos una CIV no restrictiva, y por eso es muy importante tener en cuenta que esta comunicación interventricular genera mucho flujo pulmonar, o sea, un hiperflujo pulmonar, y está catalogada como los shunts postricuspidios, que generan mayor repercusión en cavidades derechas. Ahora vamos a hablar del síndrome de Eisenmenger. Es muy importante que tengamos en cuenta que este síndrome de Eisenmenger es dependiente de los shunts postricuspidios principalmente, y en el cual la dirección del flujo, cuando tenemos ese defecto, normalmente va de izquierda a derecha porque el ventrículo izquierdo tiene mayor presión. Y recordemos que un fluido pasa de una cavidad de menor presión, de una cavidad de mayor presión a una cavidad de menor presión. Por eso el flujo debe ser normalmente en esa comunicación interventricular de izquierda a derecha. Pero cuando ya la resistencia vascular pulmonar, la presión sistólica de arteria pulmonar en ese lado derecho del corazón es mayor o suprasistémica, ya se va a invertir el flujo, y ya esa sangre en sístole no va a pasar del izquierdo al derecho, sino del ventrículo derecho al izquierdo, y usualmente ya tendríamos un QPQS invertido, o sea, menor a 0 a 1.1, y podemos estar teniendo ya QPQS de 0.7, 0.6, ¿qué quiere decir? Que hay más flujo en el lado izquierdo que en el derecho, y no es normal cuando tenemos este tipo de defectos, o sea, ya tendríamos un síndrome de Eisenmenger. La presentación clínica, igual que los pacientes con cardiopatías congénitas con shunt, la mayoría de los pacientes tienen disnea, tienen cianosis. Estos pacientes pueden estar teniendo en comunicaciones interventriculares restrictivas un soplo pansistólico áspero, de frecuencia elevada, generalmente grado 3 o 4, muy audible, claramente audible, y se percibe con una intensidad máxima en el borde esternal izquierdo a la altura del tercer o cuarto espacio intercostal. Estos pacientes con esta comunicación interventricular debemos evaluarlos objetivamente, debemos hacer los estudios diagnósticos donde tenemos que solicitar el electrocardiograma. Este electrocardiograma puede ser normal o mostrar hipertrofia del ventrículo derecho, hipertrofia del ventrículo izquierdo, o ambos según la magnitud del defecto, y es muy característico que en la derivación V3 podemos estar teniendo ese QRS isobifásico, pero con una R amplia y una S profunda. Esta característica es muy importante de la comunicación interventricular. La ecocardiografía transtorácica puede identificar la localización, si es una variante apical, muscular, perimembranosa, infundibular, del tracto de entrada, del tracto de salida, y para los patrones y los parámetros hemodinámicos, ver el ventrículo derecho, la función sistólica del derecho, el grado de repercusión hemodinámica calculando las medidas de relación QPQS. También nos puede claramente decir la repercusión en cavidades derechas, el diámetro del ventrículo derecho, el diámetro del tronco de la arteria pulmonar, si está dilatado o no, si hay insuficiencia pulmonar, la estimación en probabilidad de hipertensión pulmonar y la relación o el cociente entre la presión sistólica de arteria pulmonar y la presión sistémica, para tratar de evaluar si es una CIV restrictiva, moderadamente restrictiva o no restrictiva. Dentro del tratamiento es muy importante las indicaciones para intervención. El cierre está justificado cuando existe una comunicación interventricular significativa, o sea, hay síntomas, el tamaño de la aurícula, el ventrículo izquierdo son significativamente elevados, pero sobre todo es muy importante tener en cuenta el cateterismo cardíaco combinado, y en esto tiene una relevancia inmensa el conocer previo a un cierre, ya sea percutáneo, porque lo podemos hacer, o quirúrgico, las medidas hemodinámicas del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Aquí es muy importante tener en cuenta que cuando tenemos una resistencia vascular pulmonar elevada, usualmente más de 6 unidades Wood, ya está contraindicado el cierre quirúrgico. ¿Por qué? Porque al cerrar ese defecto vamos a tener esa resistencia vascular pulmonar elevada y podemos hacer una falla ventricular derecha aguda si estamos cerrando ese defecto. En segundo lugar, la hipertensión pulmonar. Si es una hipertensión pulmonar, estaríamos teniendo en cuenta que es una hipertensión arterial pulmonar grupo 1, 1.4.4, asociada a defectos congénitos con shunt postricuspidio y que necesita un tratamiento médico, una estratificación de riesgo de hipertensión pulmonar y definir si se beneficia o no de un cierre, ya sea quirúrgico o percutáneo. Y en tercer lugar, en los pacientes ya con congénitas del adulto, también es fundamental conocer el QPQS por hemodinamia y el
conocimiento de las coronarias. Y no necesariamente porque un paciente esté joven debemos descartar anomalías coronarias, porque podemos tener anomalías de origen de las arterias coronarias. Se puede relacionar la CIV con origen anómalo de la coronaria derecha, y si estamos pensando en un cierre quirúrgico, podríamos estar realizando el cierre quirúrgico de la comunicación interventricular y el reimplante de las arterias coronarias. Por eso no solamente hay que pensar en placas ateroscleróticas. Esto era como lo principal que teníamos a nivel de la comunicación interventricular, saber que el examen clínico es fundamental, el interrogatorio de estos pacientes y la auscultación. Prácticamente no existe una comunicación interventricular sin soplo. Por eso es fundamental auscultar nuestros pacientes, hacer los estudios diagnósticos, y teniendo el diagnóstico no necesariamente puede que se beneficie de un cierre. Si tiene una pobre repercusión hemodinámica y no tiene síntomas altos con falla cardíaca que en este momento esté descartada, pues es un paciente para manejo médico y observación. Pero si ya tenemos repercusión hemodinámica y los parámetros hemodinámicos del cateterismo cardíaco derecho nos permiten ir a cierre, debemos hacerlo oportunamente para evitar lesiones y deterioro de ese ventrículo derecho y la progresión de la hipertensión pulmonar. Y el seguimiento a futuro también es muy importante, ya sea que hayamos intervenido o no este paciente. ¿Por qué? Porque si no lo hemos intervenido porque no hay un beneficio, pues realmente tenemos que seguir motivando ese control hemodinámico periódico y ecocardiográfico para seguir las estrategias terapéuticas que necesitemos, sobre todo pensando en hipertensión arterial pulmonar HAP, para terapia combinada, macitentan, ambrisentan, bosentan, o combinaciones con sildenafil, tadalafilo, o si necesitamos terapias triples orales, por ejemplo un Celexipac, para que lo podamos usar, o si es un paciente ya avanzado que no se beneficia de cierre y que aparte de eso tenemos hipertensión pulmonar de alto riesgo, pues ya vendrían las terapias dilatadoras, que pueden ser ya con infusiones subcutáneas. Existe tiprostinil o el hilopros que pudiésemos utilizarlo. Entonces todas estas estrategias son muy importantes, y motivarlos al diagnóstico, al tratamiento temprano, al tratamiento quirúrgico o percutáneo temprano y a los tratamientos que existen actualmente para la hipertensión arterial pulmonar. Eso era lo que teníamos que hablar de comunicación interventricular. Y recuerden, amigos, a cuidar el corazón hasta el último latido. Sigue al Dr. Conte en sus redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.